¿Quién es el mejor jugador defensivo en la historia de la MLB? Durante décadas esta pregunta ha generado debates interminables entre fanáticos y analistas. ¿Brooks Robinson y su dominio en la tercera base? ¿Es Ozzie Smith con su magia en el shortstop? ¿O quizás un jardinero como Willie Mays? Hoy en Himalaya Virtual, vamos a terminar ese debate para siempre. No usaremos opiniones, nostalgia ni favoritismos. Usaremos inteligencia artificial. En los próximos minutos, una IA analizará más de un siglo de datos, métricas avanzadas y registros históricos para entregar un veredicto definitivo. Este video fue creado completamente por inteligencia artificial, desde el guión hasta el análisis. Prepárense, porque los datos no mienten. Para entender quién es el mejor, primero debemos definir qué significa mejor defensa. En el béisbol, la defensa a menudo queda en segundo plano, frente a los jonrones y las carreras impulsadas. Pero una gran jugada defensiva puede cambiar el curso de un juego tanto como un batazo oportuno. Los premios como el Guante de Oro son un buen punto de partida, pero a menudo se basan en la reputación y no siempre reflejan el impacto real de un jugador en el campo. Por eso, la IA necesita ir más allá. Para la inteligencia artificial, el mejor es aquel jugador que a través de sus acciones defensivas salvó la más cantidad de carreras para su equipo de manera consistente a lo largo de su carrera, ajustado a la dificultad de su posición y la era en la que jugó. Para medir esto, la IA utiliza métricas defensivas modernas que van mucho más allá de los simples errores o fildeos. La primera es el DRS, o carreras defensivas salvadas. Esta estadística calcula cuántas carreras un jugador salvó o costó a su equipo en comparación con un jugador promedio en su misma posición. Luego tenemos el OAA, o outs, por encima del promedio. Una métrica de StatCast que mide la capacidad de un fildeador para convertir bolas bateadas en outs, basándose en la dificultad de cada jugada. También está el UZRU, Ultimate Zone Rating, que divide el campo en zonas para evaluar qué tan bien un jugador cubre su área asignada. Finalmente, el WAR defensivo, que consolida todo este valor en una sola cifra que representa cuántas victorias adicionales un jugador aporta solo con su guante. Además, la IA considera el valor posicional. No es lo mismo defender el shortstop o la tercera base, posiciones de alta demanda, que una esquina del outfield. Con estas herramientas, la IA está lista para empezar su análisis. El proceso comienza con una recolección de datos masiva. La inteligencia artificial se sumerge en los archivos de la MLB, analizando más de 100 temporadas de historia del béisbol, desde la era de la bola muerta hasta la era de StatCast. Ningún jugador queda fuera. La IA extrae información de bases de datos oficiales, como MLB.com, Baseball Savant y Fangraphs, reuniendo cada estadística defensiva disponible para miles de jugadores. Pero no es tan simple como comparar los números de un jugador de 1920 con uno de 2020. El juego ha cambiado drásticamente. Los guantes son diferentes, los estadios tienen dimensiones distintas y el estilo de juego ha evolucionado. Por eso, la siguiente fase es crucial: la normalización de datos. La IA aplica complejos algoritmos para ajustar las estadísticas de cada jugador a un estándar común. Esto permite comparar a un shortstop de los años 60 con uno de la era actual en igualdad de condiciones. Se tienen en cuenta factores como la cantidad de ponches en cada era, que reduce las oportunidades defensivas, o los cambios en la superficie de los campos. Es como traducir diferentes idiomas a uno solo. Al normalizar los datos, la IA se asegura de que la comparación entre leyendas de distintas generaciones sea justa y precisa. Por ejemplo, el rango que se esperaba de un jardinero central en 1970 es muy diferente al que se espera hoy con el conocimiento actual sobre posicionamiento defensivo. La IA considera todo esto, creando un campo de juego nivelado, donde solo el talento defensivo puro es lo que cuenta. Ahora, con los datos limpios y estandarizados, la verdadera competencia puede comenzar. La IA está lista para poner a las leyendas frente a frente. Comienza la fase de comparación, el corazón del análisis. La IA crea un ranking con los mejores defensores de todos los tiempos en las posiciones clave shortstop, tercera base y jardín central. Nombres legendarios aparecen de inmediato. En el shortstop, leyendas como Ozzie Smith, Cal Ripken Jr. y Omar Vizquel son evaluados. La IA analiza su rango, su brazo y su consistencia. Mientras que la reputación de Ozzie Smith es casi mítica, los datos muestran que otros jugadores, como Andrelton Simmons, en su mejor momento, tuvieron picos de rendimiento defensivo aún más altos medidos en carreras salvadas. En la tercera base, el debate histórico se centra en Brooks Robinson y Mike Schmidt. La IA examina sus métricas de UZR y DRS. Los datos confirman que Robinson fue una auténtica muralla en la esquina caliente, con un impacto defensivo sostenido a lo largo de 2 décadas que pocos han igualado. Sin embargo, la IA también destaca a jugadores más modernos, como Nolan Arenado y Adrián Beltré,
quienes gracias a su agilidad y precisión de brazo, registran números que los colocan en la misma conversación, salvando una cantidad impresionante de carreras para sus equipos. En los jardines centrales, Willie Mays, conocido por The Catch, es puesto bajo el microscopio. Su instinto y velocidad son legendarios. Pero, ¿cómo se comparan sus números con los de Ken Griffey Jr. o Andrew Jones? Aquí es donde la IA revela algo interesante. Andrew Jones, durante su década de dominio con los Bravos de Atlanta, acumuló una de las cifras más altas de carreras defensivas salvadas de todos los tiempos para un jardinero. Su capacidad para cubrir terreno era tan excepcional que redefinió la posición. La IA evalúa el impacto defensivo temporada por temporada, la consistencia y las carreras salvadas directamente por su defensa. Es en este punto que muchos nombres populares, amados por su carisma o jugadas espectaculares aisladas, son descartados. La IA busca un dominio sostenido y estadísticamente irrefutable. Un jugador que no solo hizo la jugada difícil, sino que hizo que las jugadas difíciles parecieran rutinarias. Una y otra vez. Año tras año, la lista de finalistas se reduce, y solo quedan los verdaderos titanes defensivos. Con la lista de finalistas definida, llega el momento decisivo, la simulación. La IA no se conforma con los datos históricos. Quiere ver el impacto de estos jugadores en un entorno controlado. Para ello, ejecuta miles de simulaciones de temporadas completas. Toma un equipo promedio de la MLB, con lanzadores y bateadores promedio, y luego inserta a cada uno de los finalistas defensivos en su posición. Repite la simulación una y otra vez, con y sin el jugador en la alineación, para medir su impacto directo en el resultado del equipo. Los resultados son asombrosos. La inteligencia artificial descubre que el mejor defensor de todos no es solo alguien que salva algunas carreras. El impacto es monumental. Las simulaciones muestran que con este jugador en el campo, un equipo promedio permite entre 20 y 30 carreras menos por temporada. En el mundo del béisbol, esa diferencia es enorme. Se traduce directamente en victorias. Según el modelo de la inteligencia artificial, esas 20 a 30 carreras salvadas equivalen a ganar entre 2 y 3 juegos adicionales por temporada, únicamente gracias a la defensa de un solo hombre. Imaginen eso a lo largo de una carrera de 15 años. Es la diferencia entre un equipo contendiente y un campeón de la Serie Mundial. La IA procesa todos los resultados de las simulaciones, cruza los datos y llega a una conclusión. El ruido se apaga, las opiniones se desvanecen, solo queda un nombre. Y el veredicto de la inteligencia artificial, basado en más de 100 años de datos, métricas avanzadas y miles de simulaciones, declara que el mejor jugador defensivo en la historia de la MLB es el shortstop Ozzie Smith. Aunque jugadores como Andrelton Simmons tuvieron picos más altos en temporadas individuales, y Andrew Jones dominó el jardín central como pocos, la combinación de longevidad, consistencia, impacto en una posición premium y un dominio estadístico que se mantuvo a lo largo de casi 2 décadas, coloca a el mago de Oz en una categoría propia. Su DRS acumulado y su AR defensivo a lo largo de su carrera superan a casi todos los demás contendientes cuando se ajusta por la era. Las simulaciones confirmaron que su presencia en el campo tenía un efecto transformador en la prevención de carreras, un impacto que se mantuvo año tras año a un nivel de élite. Entonces, ¿por qué Ozzie Smith supera a otras leyendas? La IA lo resume en 3 puntos clave. Primero, su consistencia. Durante 19 temporadas, fue un ancla defensiva, ganando 13 guantes de oro consecutivos. Segundo, el valor posicional. El shortstop es una de las posiciones más difíciles e importantes del diamante, y él la redefinió. Y tercero, su impacto medible. Más allá de las acrobacias, sus estadísticas avanzadas, incluso al ser proyectadas y normalizadas, lo muestran consistentemente salvando más carreras que sus contemporáneos y rivales históricos. Esto demuestra una verdad fundamental. La defensa gana campeonatos. Un jugador que puede ahorrarle a su equipo 25 carreras por año es tan valioso como un bateador que produce esas mismas 25 carreras. Pero, ¿cambiará esta decisión en el futuro? Absolutamente. Absolutamente. A medida que se recopilen más datos de StatCast y surjan nuevas métricas, la IA podrá refinar aún más su análisis. Quizás un futuro prodigio defensivo o una reevaluación de datos históricos pueda cambiar este veredicto. Pero por ahora, según el análisis más exhaustivo jamás realizado, el trono pertenece a Ozzie Smith. La pregunta final es para ti. ¿Estás de acuerdo con el veredicto de la inteligencia artificial? ¿Crees que hay otro jugador que merezca el título? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te fascina cómo la inteligencia artificial puede analizar el deporte y revelar nuevas verdades, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos análisis. El futuro no se espera. Himalaji Virtual se despide.